y del vaso. También vamos a identificar los principales hallazgos ecográficos de las patologías más comunes y vamos a aprender a aplicar criterios de normalidad y patología para poder apoyarnos en el diagnóstico clínico. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las patologías más comunes de vesícula, páncreas y vaso? ¿Cuál es la importancia clínica de la ecografía de vesícula, páncreas y vaso? Recuerden, la vesícula biliar y las vías biliares, el diagnóstico precoz en estas va a ser diagnosticar rápidamente una colelitiasis y una colecistitis, incluyendo también coledocolitis, coledococistitis y cualquiera de sus variantes. Esto de aquí va a ser un estudio inicial de cajón. Si ustedes tienen un paciente que tiene sintomatología clínica de una colecistitis, ustedes pueden actuar inmediatamente y hacer una ecografía para confirmar o descartar dicho proceso. Esto de aquí se realiza en todos los pacientes que presenten dolor en hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho, como lo quieran denominar. El que ustedes tomen las medidas y tomen una buena imagen puede hacer la diferencia en que el paciente se complique o que pase directamente a quirófano. Entonces, mucho ojo cuando midan. El páncreas, en cambio, va a ser útil en las pancreatitis agudas y masas pancreáticas. Este de aquí nos va a ayudar a detectar complicaciones, como en los pacientes que presentan pseudoquistes o abscesos pancreáticos. Recuerden que nosotros vamos a evaluar un paciente con una ictericia y tenemos que buscar si es una ictericia obstructiva. Tenemos en el vaso, podemos evaluar las distintas esplenomegalias y las lesiones que pueden ocurrir en el mismo. Esto de aquí, en cambio, va a ser esencial de valorar en pacientes en emergencia en el caso de una ruptura esplénica. Además de que podemos dar seguimiento a patologías crónicas hematológicas en los pacientes. En relevancia global, recuerden que el primer examen de elección va a ser la ecografía del abdomen superior, lo cual nos va a permitir diagnosticar, dar seguimiento y encontrar patologías frecuentes, lo cual les va a orientar a ustedes y a sus colegas, más que todo a los especialistas, a tomar las decisiones correctas. Ahora, como primera y principal, vamos a hablar acerca de la colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Es la presencia de cálculos en el interior de la vesícula. Miren esta vesícula, miren estos pequeños cálculos que se encuentran en su interior, los cuales dejan una sombra acústica leve. Miren aquí. Estos litos pueden ser tanto múltiples o pueden ser únicos y pueden variar de distinto tamaño. Sus compañeros mencionó a los criterios de tamaño de la colelitiasis y efectivamente si superan más de 3 centímetros los litos significa que hay riesgo de que el paciente pueda presentar un cáncer de vesícula. Así que mucho ojo con esos cálculos de gran tamaño. Tienen que dirigirlos a cirugía. El riesgo no solo radica en los cálculos de gran tamaño, de pequeño tamaño, sino más que todo si el lito es capaz de obstruir el colédoco cuando se mueve de su posición adecuada o su posición inicial. Normalmente he visto en el sector público que hay pacientes que pueden presentar cólicos biliares, que se van a encontrar vesículas repletas de litos asociados a barro biliar, ¿ya? Los cuales van a también necesitar una cirugía o una valoración. Ciertas guías nos indican que no solamente debemos de valorar la analgesia en los pacientes. Hay muchas veces que veo que usan indiscriminadamente medicamentos como la buscapina o ¿cómo se llama este otro medicamento que usa el MSP a los cólicos? La butilescopolamina. Hola. ¿Ya? La N-butilescopolamina, y eso ocasiona que la vesícula se pueda aumentar el tamaño y podría ocasionar una vesícula enfisematosa o una ruptura de vesícula. Mucho ojo. Si ustedes encuentran un paciente que ya tiene antecedentes de litos en la vesícula o que presenta un dolor intenso en hipocondrio derecho, opten por hacer la ecografía en ese momento para que puedan medir y poder diagnosticar.
Tal vez, si el dolor es agudo, si la obstrucción es aguda, tal vez en ese momento acudió la paciente a la consulta. Hay pacientes que acuden inmediatamente a la consulta y ustedes pueden medir la vesícula y la vesícula puede encontrarse tal vez en las primeras horas normal, pero conforme va pasando el tiempo va a ir incrementando el tamaño de las paredes de la vesícula y el dolor en el paciente. Estos litos, también, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Es la movilidad de los mismos. Si ustedes los ven en una toma que están ubicados, por ejemplo, en el cuerpo de la vesícula, y cuando giran al paciente, estos cálculos se han movido, significa o confirman que esos son cálculos y no pólipos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Hacer que rote el paciente, que se siente, que se ponga de un lado para poder visualizar si efectivamente se mueven o no. Si de pronto el barro biliar, aparte de los litos, está ocupando el 50% de la luz de la vesícula, muy probablemente no se mueva, pero en esos tamaños vamos a encontrar que se ve bastante sombra acústica. Vamos a ver que también estos litos van a coexistir con barro biliar, así que mucho ojo cuando vean las ecogenicidades. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico diferencial? Lo más común que lo podríamos confundir es con pólipos vesiculares, pero los pólipos no van a generar sombra ni van a moverse cuando el paciente cambie de lugar. También podríamos diferenciarlos del lodo biliar. Muchas veces el paciente está lleno de barro biliar que no va a generar sombra acústica, pero que sí puede simular una especie de masa. ¿Cuál es la relevancia clínica de esto? Es el factor de riesgo para la colecistitis aguda. Si en el caso, posibles complicaciones pueden ser que haya una pancreatitis biliar con ictericia obstructiva. Si el lito baja hasta la ampolla de Vater, va a ocasionar dichos problemas. Esto de aquí, recuerden que si ustedes ya lo hayan, va a radicar la diferencia entre una cirugía electiva y una cirugía urgente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene los cálculos y no tiene dolor, puede programar tranquilamente su colecistectomía en el tiempo que necesite. Pero si ustedes no reportan o no le toman la atención del caso en la consulta de la litiasis vesicular, el paciente en algún momento puede ocasionar una obstrucción y va a necesitar una cirugía de emergencia. ¿Qué van a poner en el informe? Van a poner, se visualiza vesícula distendida, que mide tanto por tanto, con pared de tanto, con múltiples imágenes hiperecogénicas que dejan sombra acústica posterior, hallazgos compatibles con colelitiasis. Punto. ¿Ya? Si hay barro, le adicionan que asociados a barro biliar. Si hay engrosamiento de pared, le ponen que hay engrosamiento de pared. Y si hay líquido perivesicular, también deben de ponerlo en su informe. Ahora vamos a hablar acerca del barro biliar o conocido como sludge vesicular. Esto de aquí va a ser el cúmulo de bilis espesa que va a estar compuesta por cristales de colesterol. Y es aquí donde yo les mencionaba el día de ayer. Si ustedes encuentran una imagen, bueno, esta aquí se ve claramente que es barro biliar, pero en otras imágenes podemos ver un barro biliar que ocupa casi toda la luz o que nos da la impresión de que hubiera masas o cálculos dentro de la vesícula. Podemos sugerir al paciente, bueno, podemos indicar al paciente de que tiene que hacer una dieta baja en grasa, estricta, para poder identificar lo que hay ahí. Esa dieta debe de durar mínimo 3 días para poder ver un cambio a nivel de la vesícula. Este hallazgo de barro biliar va a ser un hallazgo incidental y el cual va a ser precursor de la colelitiasis. Vamos a encontrar material ecogénico fino, homogéneo, que va a estar dentro de la vesícula. Este no va a dejar sombra acústica y puede ocasionar una sedimentación en el interior de la vesícula, en las partes de declive. Estamos acostados, está en la parte de acá. Esto de aquí, en cambio, se va a mover de forma lenta, ya cuando cambiemos de posición al paciente. Si de pronto este de aquí es denso, nos puede dar la impresión de que puede ser un pseudotumor, así que mucho ojo. ¿Cómo van a medir y documentar el barro biliar? Bueno, pues van a tomar las medidas básicas de la vesícula y van a medir la pared.
Lo normal de la pared de la vesícula va a ser menos de 3 milímetros, en ciertas guías menos de 4 milímetros, en especial las que ya indican cirugía, y vamos a tener el colédoco que va a tener menos de 6 milímetros en una persona adulta joven. ¿Cómo vamos a cuantificar? Nosotros vamos a ver el barro biliar y tenemos que medir el espesor máximo en milímetros, es decir, podemos medir de la pared hasta acá. También podemos clasificarla de forma más práctica, en vez de complicarnos, podemos decir, dividir la vesícula en 3 partes y podemos indicar si ocupa un tercio, un medio o toda la totalidad de la vesícula. Si es un tercio del lumen, va a ser leve. Si es de un tercio a 2 tercios del lumen, va a ser severo, y por encima de 2 tercios va a ser, si es de un tercio a 2 tercios va a ser moderado, y si es superior a los 2 tercios va a ser severo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en su interior? También podemos encontrar aglomerados móviles, es decir, dentro del barro biliar podríamos encontrar algunas imágenes hiperecogénicas que se van a conocer como slush ball o aglomerados móviles. Esto de aquí lo podemos poner en el reporte. Miren aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver esta imagen hiperecogénica que no deja sombras, que corresponde a un slush ball, pero también podemos ver litos en el interior del barro biliar. Si ven, como para confirmarlo, el ecografista lo puso de forma transversal. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes si en el caso de encontrar algún barro tumefactivo o que dé la impresión de una masa? Mídanlo en los 3 ejes y documenten. Coloquen el flujo Doppler. Si no señala flujo Doppler, significa que es barro biliar. Al contrario, si está adherido a la pared y encuentra flujo Doppler, podríamos estar viendo un pólipo. ¿Qué es lo que debemos poner como hallazgo? Recuerden, un engrosamiento de la pared, líquido perivesicular y Murphy positivo. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico diferencial? Si bien el barro biliar puede estar acompañado de cálculos biliares o de pequeños litos, estos van a producir sombra acústica. El barro biliar no debería. Si hay sombra acústica, lo más probable es que haya barros biliares ahí. También podríamos encontrar hemobilia, es decir, que hay algún tipo de sangrado dentro de la vesícula que esté ocasionando estas imágenes y levemente hiperecogénicas. También podríamos encontrar pus, un piocolecisto, el cual vamos a ver un contenido más ecogénico, y en ciertos casos podríamos encontrar artefactos y reverberancias en su interior y procesos inflamatorios. Vamos a encontrar una pared engrosada, vamos a encontrar líquido perivesicular y bastante dolor y fiebre en el paciente. También podríamos encontrar un tumor vesicular. Estas de aquí son masas fijas que se van a adherir a la pared. Miren, como yo les mencionaba, esta de aquí es una vesícula que está completamente llena de barro biliar. ¿Ya? ¿Cómo lo van a poner en el informe? Se visualiza en luz de la vesícula imagen hiperecogénica o disecogénica con múltiples litos en su interior asociados a barro biliar. ¿Ya? Punto. Lo ponen en el informe con las medidas de la vesícula y si pueden medir o cuantificar cuánto barro biliar hay. Por ejemplo, si aquí tenemos toda la luz de la vesícula y tenemos esta porción de la vesícula, esto bien podría ser un tercio de la vesícula. Miren. 1, 2, 3. ¿Por qué es importante esto? Recuerden que este barro biliar o el luz vesicular puede ser en ciertos casos transitorio. Eso también les mencionaba cuando un paciente tiene un ayuno prolongado o está recibiendo nutrición parenteral, o en el embarazo podríamos encontrar este tipo de barro. El problema es que este barro va a transformarse en algún momento en colelitiasis. Miren todo el barro biliar.
También tenemos el hidrops vesicular. El hidrops vesicular va a ser la distensión anormal de la vesícula, es decir, vamos a tener una vesícula anormalmente grande. Este de aquí puede estar relleno de moco, puede estar relleno de líquido claro, puede estar relleno de bilis y va a ser secundaria a una obstrucción crónica, en este caso. ¿Ya? Se diferencia de la colecistitis porque este de aquí no va a producir una inflamación activa. Incluso el paciente ni va a sentir que tiene agrandada la vesícula. Pero nos vamos a encontrar ecográficamente y vamos a verlo de esta manera. Miren aquí, por ejemplo, si ustedes tienen una vesícula muy agrandada que no puedan medirla de forma recta, ustedes pueden hacer como medimos el útero, tomar dos medidas. Hasta aquí y de aquí partir hasta acá. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos? Ustedes van a ver una vesícula aumentada de tamaño. Vamos a ver que medirá en su longitudinal más de 10 centímetros para ser positivo y en su diámetro transversal va a medir más de 4 centímetros. Aquí, por ejemplo, tenemos que la medida 1 ya midió 7.75, la medida 2, 34.66, ya por ahí van 11, casi 12 centímetros de vesícula. En el antero posterior mide 37.55. ¿Qué puede contener ahí esa vesícula? Pueden tener contenido anecoico, líquido claro, o podríamos encontrar tal vez un cálculo impactado en el cuello o en el cístico. Aquí, si ustedes ven, podemos ver un aparente lito y aquí una aparente sombra acústica. ¿Sí ven? Y digo aparente porque esta ecografía no la tomé yo. ¿Cuáles van a ser con la técnica ecográfica? Ustedes traten de poner al paciente en decúbito supino y decúbito lateral izquierdo para que ustedes puedan medir correctamente la vesícula. Ustedes van a colocar el transductor convexo y van a usar la ventana intercostal y la. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico diferencial de la vesícula distendida? Puede ser que la vesícula esté distendida por un ayuno prolongado. Es importante que le pregunte desde cuándo no está comiendo el paciente. Puede ser secundaria a una colecistitis aguda alitiásica, es decir, puede que no haya litos en la vesícula, ¿ya? Y que vamos a encontrar la pared engrosada o signos inflamatorios. Podemos tener también un quiste hepático adyacente en el cual no se continúa con las vías biliares. Y eso es muy importante porque a veces pueden encontrar un quiste junto a la vesícula que puede generar dicha confusión. Miren el tamaño de esta vesícula y miren el hito que está obstruyendo el cuello de la vesícula. Miren, toda esta es vesícula y esta es el cuello. Se puede poner en ese informe. Se visualiza vesícula distendida, que mide tanto por tanto, ya con contenido anecoico, sin ecos internos. ¿Ya? Si encuentran el cálculo, pueden poner que visualiza el cálculo impactado, hallazgos compatibles con hidros vesiculares. Tenemos la microlitiasis vesicular, en el cual es la presencia de cálculos muy pequeños dentro de la vesícula biliar, menos de 3 centímetros, o de 3 milímetros o de 5 milímetros. Ese va a ser su rango. Va a considerarse un subtipo de la colelitiasis, ¿ya? Por lo que entraría dentro del mismo rango. ¿Cuáles van a ser los hallazgos? Igualmente, imágenes ecogénicas puntiformes dentro de la vesícula y podríamos encontrar una ausencia o una mínima sombra acústica. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Podemos ver que si el paciente gira o se cambia de posición, va a haber movimiento de dichos litos. ¿Cuál va a ser nuestro diagnóstico diferencial? Tenemos que ver si no es barro biliar o material ecogénico móvil o algún artefacto ecográfico como partículas de colesterol o reverberación. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a poner en el informe? Pueden colocar, se visualiza microlitiasis vesicular caracterizada por múltiples imágenes ecogénicas puntiformes, siendo la de mayor tamaño tanto por tanto.
Esto es importante porque estos cálculos, al ser más pequeños, se hace más fácil de que se muevan por el colédoco o la vía biliar. Aquí tenemos una tabla comparativa entre la colelitiasis y la microlitiasis y el barro biliar. Pueden hacerle captura para que lo tengan de ayuda a memoria. Ahora vamos a hablar acerca de la colecistitis aguda o colecistitis edematosa. Esto de aquí va a ser la inflamación aguda de la vesícula biliar, lo cual va a ser secundaria a una obstrucción del cístico por algún lito que se haya movido. Esto va a provocar que la vesícula se edematice, ¿ya? Y se engrose la pared. Podríamos encontrar una vesícula aumentada de tamaño, o sea, un hidrops, y podemos encontrar que superará los 10 centímetros en longitudinal y 4 centímetros en transversal. También uno de los criterios es que nosotros podríamos visualizar una pared engrosada de más de 3 milímetros. Podríamos ver que la pared estaría hipoecoica, ¿ya? Y que en la luz vesicular vamos a encontrar anecoica o tal vez con barros o cálculos en su interior. En este caso, aquí podemos ver barro biliar. Al hacer la ecografía, cuando ustedes presionan, pueden encontrar también signo de morfeo ecográfico. No es obligatorio que ustedes lo pongan en su informe, pero sí puede ayudar a seguir sumando signos y síntomas en el paciente de que efectivamente estamos ante una colecistitis. ¿Qué más vamos a encontrar en esta colecistitis edematosa? Podríamos encontrar presencia de líquido perivesicular. Si ven como aquí hay una imagen anecoica alrededor de la vesícula, igual que en esta sección. También, si nosotros colocamos el Doppler vascular, vamos a ver que las paredes de la vesícula van a estar hiperémicas, lo que implica que va a estar edematizada. Miren. ¿Cuáles van a ser los diferenciales? Por ejemplo, un paciente que tenga una hepatitis aguda, en el cual podría haber un engrosamiento de la pared, una insuficiencia cardíaca, pacientes con cirrosis, ¿ya? Y pólipos o neoplasias vesiculares. Que ponemos en el informe, se visualiza vesícula biliar distendida, con paredes engrosadas, que mide tanto por tanto, de aspecto edematoso, con líquido perivesicular, ¿ya? Imagen sugestiva de colecistitis aguda. ¿Cuáles van a ser las claves diagnósticas? Recuerden, ustedes van a ver un engrosamiento difuso y ecogenicidad en la submucosa. Miren como aquí tenemos la pared, ¿ya? Engrosada. Vamos a que cuando colocamos el transductor va a doler, ¿ya? Y también vamos a ver la presencia de cálculos o barro biliar que puede estar obstruyendo la vía biliar. Por eso es importante que ustedes en estos pacientes soliciten una PCR para poder visualizar si está elevada y si efectivamente es un cuadro infeccioso. La colecistitis enfisematosa, esta de aquí es una forma grave de colecistitis aguda. Esta de aquí ya podemos ver una vesícula, la cual va a estar contaminada por bacterias, ya como el Clostridium y la E. coli. Más frecuente va a visualizarse en pacientes diabéticos o pacientes inmunosuprimidos. Miren aquí esta vesícula, miren cómo aquí está el barro biliar que ocupa casi el 50% y podemos ver estos artefactos de reverberancia, que es el gas que está produciendo los microorganismos en esa vesícula. Como le mencionaba, vamos a ver una imagen de suciedad posterior y va a ser en ciertos casos difícil de visualizar la vesícula porque aparecen los artefactos, que nos puede ayudar a guiar si es que encontramos líquidos perivesiculares y si puede existir con barro u obstrucción cística. ¿Cuáles van a ser las claves diagnósticas? Nosotros podríamos estar encontrando gas intraluminal, miren, lo vamos a ver como focos ecogénicos también, si ven, cola de cometa o reverberaciones sucias. Podemos sospechar en un paciente diabético que presente un dolor abdominal severo y que tenga un cuadro séptico. La vesícula biliar, recuerden, vamos a poner en el informe, se visualiza vesícula biliar con pared engrosada, con artefactos de reverberación, con sombra sucia, hallazgos compatibles de colecistitis enfisematosa. También tenemos la colecistitis gangrenosa.
Esta de aquí es una complicación grave de la colecistitis aguda. Esto de aquí se va a caracterizar porque la pared de la vesícula se va a necrosar. Esto de aquí va a elevar el riesgo en los pacientes de que exista una perforación que se transforme en abscesos o cuadros sépticos. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente? Vamos a ver una pared vesicular irregular y engrosada. Vamos a tener una pérdida de la continuidad de la pared, ¿ya? Y vamos a ver membranas flotantes dentro de la luz vesicular. También esta lesión puede coexistir con colecciones líquidas perivesiculares, algún absceso que esté cerca o si existe gas intraluminal. Miren. ¿Cuáles van a ser las claves diagnósticas de la colecistitis gangrenosa? Pues van a ser sospechar en pacientes que presenten un dolor persistente, que a los laboratorios se vea una leucocitosis marcada y que el paciente vaya empeorando clínicamente. Ecográficamente debemos demostrar o tomar una buena imagen acerca de las rupturas focales de la pared. Esto de aquí va a confirmarse mediante una tomografía, por lo que es una emergencia quirúrgica. Que van a poner ustedes en su informe, pueden poner, se visualiza vesícula biliar aumentada de tamaño con engrosamiento irregular, pérdida de continuidad de la pared, contenido heterogéneo, hallazgos compatibles con colecistitis gangrenosa. Tenemos también la colecistitis crónica. Esto de aquí va a ser una inflamación vesicular de evolución prolongada. Es decir, esta colecistitis se va a dar secundaria a un episodio recurrente de pacientes que tengan colecistitis aguda. Podríamos encontrar que la pared va a empezar a fibrosarse y que va a haber una disfunción de la vesícula. Ecográficamente vamos a encontrar una vesícula biliar contraída o de tamaño reducido y vamos a ver una pared vesicular engrosada y fibrosa que va a superar los 4 milímetros. También vamos a encontrar cálculos biliares o barro biliar que va a estar presente en la mayoría de los casos. Miren aquí este cálculo. El lito va a dejar sombra acústica posterior y posiblemente, ya con la cronicidad de esta patología, podremos ver calcificaciones en las paredes, lo que lo conoceremos como una vesícula en porcelana. Miren. ¿Cuáles van a ser las claves diagnósticas? El paciente va a tener antecedentes de dolor biliar crónico o episodios repetitivos. También podría ser un hallazgo incidental si ustedes hacen una ecografía de control y también puede dificultar la valoración de neoplasias vesiculares por fibrosis intensa. ¿Cuál va a ser la descripción? Ustedes pueden poner, se visualiza vesícula biliar pequeña, pared engrosada y fibrosa, con múltiples cálculos biliares y sombra acústica posterior. Hallazgos compatibles con colecistitis crónica. Tenemos la vesícula de porcelana. Esto de aquí va a ser una calcificación extensa en la pared de la vesícula, lo cual va a ser secundario a la inflamación crónica que ya mencionamos. Ecográficamente vamos a ver una vesícula que se verá hiperecogénica, ¿sí ven? Y que puede dejar sombra acústica posterior. Por lo general, la vesícula va a estar contraída y puede dificultarse la visualización del interior de la vesícula. Un momento. Perfecto. Bien. ¿Cuáles van a ser las claves diagnósticas para esta lesión? Recuerden, vamos a ver antecedentes colecistitis crónica severa. Vamos a ver una sospecha cuando la vesícula no la podamos visualizar claramente por la calcificación de la pared. Vamos a considerar una lesión premaligna y vamos a recomendar una colecistectomía profiláctica. Continúo.
¿Ya? Ahora, una pregunta. ¿Esta medida que está aquí es correcta o incorrecta? Creo que es incorrecto. Incorrecta. ¿Por qué incorrecta? Debería ser de interno a interno y la pared no debería medirse debería medirse la pared sola, por decirlo así. Error. Es una medida correcta. En el caso de la vesícula, ustedes sí van a medir toda la longitud de la vesícula midiendo de externo a externo. La pared la van a medir de externo a interno. Por si acaso, para que ustedes vean que toda regla tiene su excepción. ¿Ya? Solo en el caso de que nosotros querramos medir el volumen del contenido de la vesícula, vamos a medir de interno a interno. Pero mientras tanto, vamos a medir de externo a externo. De hecho, había respondido. Correcto, perfecto. Aquí tenemos una tabla comparativa de las distintas patologías que vamos a encontrar en la vesícula, de la colecistitis edematosa, enfisematosa, gangrenosa, crónica y vesícula de porcelana. Háganle captura para que ustedes puedan servirles de apoyo cuando ustedes estén ante la duda en el diagnóstico de la ecografía. Una de las siguientes patologías que continúa son los pólipos vesiculares. Estas de aquí van a ser lesiones que van a protruir hacia la luz de la vesícula. Estas de aquí van a ser lesiones que van a estar adheridas a la mucosa. No van a dejar sombra, no van a moverse y en su mayoría van a ser benignos. Es decir, van a ser pólipos que van a ser de colesterol, pueden ser inflamatorios, pero un porcentaje sí pueden ser malignos como adenomas o carcinomas. Entonces, mucho ojo y mucho seguimiento a los pólipos. Si ustedes encuentran un pólipo en un paciente, traten de darle seguimiento por lo menos anualmente. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una lesión hiperecogénica o isecogénica en la pared vesicular. No vamos a encontrar sombra acústica posterior y no se va a mover en el caso de que cambiemos de posición al paciente. Por lo general, estos pólipos van a medir menos de 10 milímetros. Eso van a corresponder como benignos. Los pólipos mayores a 10 milímetros, me equivoqué en la medida hace un rato, dije 3 centímetros, 3 centímetros dije. No, del cálculo dije 3 centímetros, estaba bien, nunca me equivoco. Ya, dice, mayores a 10 milímetros van a ser considerados sospecha de malignidad. Entonces, mucho ojo cuando ustedes midan. Ustedes van a medir de aquí a acá y de aquí a acá. En este caso, que es un pólipo grande. Si es un pólipo pequeño, pueden medirlo solamente de la base hacia el extremo. ¿Sí ven? Así. Aunque aquí le falta un pedazo de pólipo. Ya. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos? Doctora Francis. Perdón la pregunta, pero cuando medimos esa clase de pólipos, ¿los medimos así solo en un solo plano o es importante medirlo en ambos planos? Si el pólipo es chiquito, un plano. Si el pólipo es grande, les puedes medir 2 planos. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Por ejemplo, algún cálculo biliar que esté adherido con barro biliar, pliegues mucosos, adenomiomatosis o barro biliar per se. ¿Cuál va a ser la descripción en el informe? Se identifica pólipo en pared de la vesícula que mide tanto por tanto, ya se sugiere o se recomienda seguimiento ecográfico. ¿Cuáles van a ser los criterios? Si mide menos de 6 milímetros, un seguimiento cada 1 o 2 años. Si mide de 6 a 9 milímetros, seguimiento cada 6 meses y más de esto, seguimiento estricto. Y valorar que se haga una colicistectomía. Ahora vamos a pasar al tema de las neoplasias. Vamos a hablar acerca de los tumores de vesícula. Por definición, las lesiones tumorales de la vesícula biliar pueden dividirse tanto en benignas como malignas. Tenemos los adenomas y tenemos los carcinomas de vesícula.
El carcinoma de vesícula va a ser la neoplasia más frecuente de la vesícula biliar y se va a asociar con litiasis crónica y con vesículas de porcelana. Ecográficamente vamos a tener una lesión sólida que se va a protruir hacia la luz de la vesícula y que generalmente va a sobrepasar los 10 milímetros. Va a verse una estructura irregular, vascularizada al Doppler y podríamos encontrar un engrosamiento focal o difuso de la pared vesicular. Vamos a encontrar una masa que va a reemplazar parcial o totalmente la luz de la vesícula y debemos evaluar si se ha extendido hacia el hígado, hacia la vía biliar o hacia los linfonodos. Tenemos los tumores, ¿Cuál va a ser el diagnóstico diferencial? Vamos a ver los pólipos vesiculares benignos, ¿ya? Porque los que van a estar dados por colesterol elevado, adenomas. Vamos a ver los adenomiomatosis focales o inflamaciones crónicas con engrosamiento severo de la pared de la vesícula biliar. Que podemos poner en nuestro informe, se evidencia una imagen subjetiva de masa o de lesión sólida en pared de vesícula biliar, no móvil o fija, ¿ya? Y presencia o ausencia, si es que existen, los litos acompañantes. ¿Qué sugerimos aquí? Si nosotros encontramos este tipo de masa, por favor, sugerir exámenes complementarios como una tomografía o una resonancia magnética. ¿Cuáles van a ser nuestras sospechas de malignidad? Que, por ejemplo, el tamaño supere los 10 milímetros, crecimientos rápidos en controles previos, que la base de implantación sea amplia, sésil, ¿ya? Y si está hipoecoico y vascularizado. Esos son signos que nos van a dar la sospecha de que estamos ante algo malo. Aquí podemos ver una tabla que nos va a indicar la diferencia entre pólipos vesiculares y neoplasia vesicular. Háganle captura. Ahora tenemos la dilatación de la vía biliar intra y la extrahepática. Recordemos un poco de anatomía. Vamos a tener la vesícula con el cuerpo, el cuello, ¿ya? De esta se va a continuar por el conducto cístico, ¿sí ven? Vamos a encontrarlo ya y va a formar junto al conducto hepático común el conducto colédoco. El conducto hepático común va a estar conformado por el conducto hepático izquierdo y conducto hepático derecho. ¿Nosotros podemos ver estos conductos ecográficamente? Hola. A ver. Doctora Daniela. Mencionaba que era difícil de ver las vías biliares intrahepáticas a menos que estén dilatadas. Perfecto, perfecto. No vamos a ver esta vía de aquí, pero sí podríamos estar visualizando el colédoco. Y este de aquí llega para unir, el colédoco llega para unirse con el conducto pancreático para poder liberar sus líquidos, sus secreciones. Por definición, la dilatación de la vía biliar va a ser la dilatación anormal de los conductos biliares, intrahepáticos y extrahepáticos. Los intrahepáticos dentro del hígado y los extrahepáticos principalmente del colédoco. Vamos a considerar una dilatación patológica cuando va a existir una medida mayor a los 6 milímetros en pacientes adultos. Dependiendo de la edad, si el paciente ya supera los 60 años, muy posiblemente sea normal. Pero igual hay que dar seguimiento a los síntomas secundarios. Como referencia, nosotros vamos a tener las vías biliares intrahepáticas distribuidas en patrón de árbol desde el hilio hepático. Vamos a tener la vía biliar extrahepática, la cual va a incluir un conducto hepático como el cístico y el colédoco. ¿Cuáles van a ser las relaciones anatómicas? Vamos a tener un colédoco anterior a la vena porta y medial a la arteria hepática. ¿Cómo vamos a ubicarlo ecográficamente? Recuerden, colocan al paciente en decúbito supino, ya, vamos a colocarlo en decúbito lateral derecho, también pueden colocarlo en ciertas ocasiones en decúbito lateral izquierdo y van a colocar el transductor en epigastrio y en el cuadrante superior derecho. Vamos a ajustar el equipo, vamos a poner el preset y vamos a usar el ecodoppler. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que el colédoco no va a presentar flujo. También el colédoco, miren aquí este colédoco mide 16 milímetros, o sea, está bastante ensanchado.
Vamos a ver que los hallazgos ecográficos normales van a ser un colédoco menor a los 6 milímetros en adultos jóvenes. Si el paciente tiene 70 años, le aumentamos 1 milímetro por cada década. Vamos a ver los conductos interhepáticos que, bueno, no los vamos a ver porque no son visibles al menos que haya una obstrucción que haga que se dilate. Y vamos a ver la pared del colédoco que va a medir menos de 1 milímetro. No cerré el taller de la doctora. Voy a cerrar. ¿Cuáles van a ser los criterios ecográficos de dilatación? Ya saben, vamos a ver un colédoco menor a 6 milímetros, es normal, más de 6 milímetros va a estar dilatado. Los conductos interhepáticos no deberían ser visibles, pero si vemos ramificaciones tubulares paralelas a las ramas portales, podemos estar ante una dilatación. Miren, en este caso, aquí está tomando una buena toma del colédoco, en el cual también se está visualizando un lito en su interior. ¿Sí ven? Porque es un lito, miren cómo deja la sombra acústica posterior. ¿Sí ven? ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales? Por ejemplo, alguna causa obstructiva. Si el paciente tiene litiasis previa, tumores en la ampolla, estenosis, pancreatitis crónica, o no obstructiva si el paciente es de avanzada edad, o colecistectomizado, o que exista alguna variante anatómica. Que vamos a describir, ustedes tienen que describir el calibre del colédoco y si existe la presencia de dilatación o no. También tenemos que ver su relación con las estructuras vasculares y tenemos que identificar las causas de ser posible. Por ejemplo, si tenemos una causa obstructiva, si hay alguna masa o hay algún lito. ¿Cuál va a ser la técnica y la medición ecográfica de la vía biliar? Vamos a ver las vías interhepática y extrahepática. Colocamos al paciente en decúbito supino con una posición inicial estándar, lo giramos a decúbito lateral izquierdo y colocamos el transductor. Colocándolo de decúbito lateral izquierdo vamos a tener una mejor visualización del colédoco. Si queremos, podemos colocar al paciente en una posición Trendelenburg-leve para poder ver pacientes con un intestino que esté interpuesto. Vamos a colocar el transductor y vamos a hacer cualquiera de los dos abordajes, sea el abordaje subcostal o el abordaje epigástrico, y vamos a hacer un abordaje intercostal de no poder visualizarlo correctamente en el anterior. En el abordaje subcostal vamos a ver la línea media y la línea paraesternal derecha. Ahí lo vamos a colocar el transductor. En el intercostal, en cambio, vamos a buscar el ilio hepático y el colédoco distal. Presten atención al video. A more advanced area that you may want to look at is actually measuring the bile duct. That's a pretty straightforward procedure. First thing you do is, again, find that exclamation sign. And again, we see it here with the gallbladder and length. We see the portal vein. And just above the portal vein lies the bile duct. So when we carefully scan, you can see an area just above the portal vein, which is anechoic. I'm going to freeze this here in a moment. And you should be able to see a very tiny duct. If you're squinting at the screen like I am, trying to see where the duct is, you're dealing with a patient with a normal duct. Usually when the duct is enlarged, it'll be quite evident, and can be as large as the portal vein itself. So I'm going to freeze this here. So on the screen right now, I have a reasonably good image of the portal vein and the associated structures around it. Right above it, we see a very tiny anechoic stripe. That is the bile duct. In addition, we also note a very small area, which is the hepatic artery, which I'll point out in a moment. So what we're going to do now is go ahead and do the measurement of the bile duct. A normal bile duct measurement is about 4 millimeters or less, or about 1 millimeter per decade of life. So I'm going to go ahead and hit caliper, and I'm going to drag one end of this to the inner aspect of the bile duct. Once I have found that, I'm going to hit select, and I'm going to drag this down
just adjacent to it. And you can see we're getting a measurement here of 0.14 centimeters or 1.4 millimeters, so well within the normal limits. Okay, I'm going to illustrate to you where the hepatic artery is. We can see, first, this is the portal vein right here. Right above it is that little anechoic stripe, which is very tiny and difficult to see because this bile duct is normal. This is the common bile duct. But right adjacent to here is another anechoic structure, which is the hepatic artery. If there's ever any confusion of what you're measuring, you can easily turn the color flow on to differentiate the two. Perfecto. Voy a quitar eso. ¿Cuál va a ser la técnica de exploración? Como ya les mencionó, tenemos que buscar la vena porta que esté en eje longitudinal. Esto va a ser nuestra referencia anatómica y junto a ella vamos a encontrar el colédoco como un pequeño o fino tubo. Tenemos que colocar el Doppler para poder confirmarlo y tenemos que seguir desde el hilo hepático hasta la región de la cabeza pancreática. Vamos a medir el colédoco, tiene que medir menos de 6 milímetros, ya sabemos las medidas en el caso de que sea mayor a 60 años. Si nosotros visualizamos los conductos intrahepáticos, estos deberían de medir más de 2 milímetros para ser patológicos. Si nosotros medimos la pared del colédoco, en el caso que esté bastante dilatada, y haya un engrosamiento que supere el milímetro, vamos a estar sugiriendo una inflamación o una colangitis. Tenemos que documentar el sitio exacto de donde ustedes midieron, tomar la imagen y tenemos que indicar qué encontramos. Presten atención. Miren aquí. A ver. Miren. Vaso. Y arriba. Colea. Miren, si ven cómo lo marca. Este es un paciente masculino de 80 años que acude a la consulta ecográfica porque presenta un cuadro itérico sin síntomas de dolor al momento del examen. Cuando vemos al paciente, automáticamente pensamos en un cuadro obstructivo a nivel de la vía biliar, ya sea intrahepático o extrahepático. Y cuando hacemos la ecografía encontramos los siguientes hallazgos. Aquí pueden ver claramente, ¿no es cierto?, todas estas imágenes anecoicas que corresponden a la vía biliar que está dilatada. Aquí pueden apreciar las ramas, ¿no es cierto?, que son más o menos como unas ramas serpiginosas, a diferencia de los vasos, por ejemplo, suprahepáticos, que además no tienen una pared hiperecogénica. Y también pueden darse cuenta que hacia la parte izquierda, por este lado, se ven también las ramas dilatadas, ¿no es cierto?, de la vía biliar intrahepática. Todos sabemos que en situaciones de normalidad, la vía biliar intrahepática es no visible a la ecografía porque suele medir menos de 2 milímetros de calibre. Aquí está por encima de ese calibre, ¿no? Pueden ver aquí la dilatación de la vía biliar del lado izquierdo y por acá se puede ver un poco hacia el lado derecho. Si vemos, por ejemplo, este otro video, vamos a darnos cuenta que esta es la parte derecha. Miren la dilatación de la vía biliar, estas imágenes tubulares hipoecogénicas con trayecto serpiginoso, ¿correcto? Entonces, estamos dándonos cuenta que está dilatado a nivel derecho y a nivel izquierdo. Además, pueden acá apreciar en esta otra imagen, aquí, miren, pueden ver, por ejemplo, justamente todo lo que corresponde a esta imagen de acá tubular, esto que está acá, que es la rama portal. Esta es la rama portal del lado izquierdo, su posición vertical, y por acá está la parte derecha. Y justamente van a encontrar que adyacente a la rama portal vas a encontrar, ¿no es cierto?, las vías biliares. En este caso, la vía biliar intrahepática dilatada, y acá estamos mostrando un poco ya de la vía biliar extrahepática también dilatada, que esto corresponde probablemente al conducto colédoco. Eso lo podemos corroborar en un corte longitudinal en esta imagen que ven aquí, por ejemplo, donde se puede ver claramente esta imagen tubular que es correspondiente al colédoco. Acá abajo está la vena porta y aquí está las arterias, la arteria hepática. Acá también lo pueden corroborar, ¿cierto? E incluso le podemos poner acá Doppler y podemos corroborar que justamente esto es la porta y este es el colédoco francamente dilatado, ¿no?
Entonces, nos estamos dando cuenta que en este caso la dilatación involucra la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática. Por lo tanto, es importante ir y mirar el páncreas para ver si ahí, cerca al páncreas o el páncreas mismo está alterado por una lesión ocupante espacio que me esté condicionando una dilatación aguas arriba. Y justamente aquí pueden apreciar esta imagen o este video, donde se ve justamente a la imagen del coledo con una vista más o menos transversal, mostrándose dilatado, a la cabeza del páncreas que está más o menos conservada, no se ve una imagen nodular, y además también llama la atención justamente que aquí se ve el conducto de Wilson que también está dilatado, ¿no? Que medía más o menos 3.2 milímetros. Este es el páncreas, esta es la cabeza, este es el colédoco dilatado, esta es la vena esplénica, esta es la arteria mesentérica superior y este es el conducto de Wilson que está dilatado, ¿no es cierto?, en todo su trayecto. Ya lo pueden ver. Es importante, cuando veamos este caso, tratar de buscar la lesión aquí abajo. No encontramos imágenes litiásicas, además no hay un cuadro clínico de dolor, por lo tanto estamos pensando o sospechamos de una lesión expansiva, ¿no?, como una tumoración, por ejemplo, pero que por la cantidad de gases en el paciente no pudimos ver más al final para buscar un signo ecográfico sugestivo de una lesión neoplásica como el signo en punta del lápiz, que aquí no lo pudimos corroborar porque había bastante interposición colónica. Sin embargo, ya hemos avanzado bastante en el sentido de que hemos visto una dilatación notoriamente evidente y ahora obviamente eso se tiene que complementar con otra imagen, con otro estudio por imágenes, como por ejemplo una colangioresonancia, ¿no? Entonces, esto es un caso clásico de una dilatación de la vía biliar intrahepática y extrahepática por ecografía, probablemente por un origen obstructivo, por una masa o una tumoración. Perfecto, doctores. Son las 9 de la noche, 9:20, nos conectamos. Vamos a tomarnos un receso de 20 minutos.